Los tres cerebros, de Ricardo Martín Almada. Bienvenidos sean todos a un nuevo podcast. El cerebro humano está compuesto de tres partes que tienen funciones específicas cada una. El cerebro reptiliano, que rige al instinto en general e instinto sexual, es el que establece y defiende su territorio. Es responsable de las ansias de poder, prestigio y dominación, causante del materialismo, posesión, jerarquía, egoísmo. El cerebro mamífero rige las funciones relacionadas a la autoconservación y a la conservación de la especie. También regula las hormonas sexuales y el comportamiento emocional, gusto, disgusto, placer, desagrado, calma y violencia. El cerebro neocórtex rige la inteligencia conceptual y la razón. Es el que observa y medita sobre una situación antes de actuar. No se guía por el impulso, sino por la reflexión. Izquierdo, pensamiento analítico, lenguaje, lectura y razonamiento, cálculo. Derecho, la intuición, la creación, la conciencia artística. El humano debe despertar, armonizar los tres cerebros y desconectarlos del ego-esquema para realizarse como persona. El humano primate tenía activos solamente los cerebros reptiliano y mamífero. El humano primate actual, que no desea cambiar, está regido por el cerebro reptiliano, que representa el instinto de supervivencia. Este cerebro rechaza todo cambio por considerarlo un peligro a su existencia. Antes reaccionaba a los animales salvajes de su entorno. Ahora reacciona contra los jefes, cambios espirituales, climáticos, de gobiernos, nuevas propuestas políticas, etc. Está atado a lo que ya conoce y ni está en sus planes cambiar para nada. Por ejemplo, ni su religión, ni su partido político, ni su hábitat, ni su club de fútbol. El cerebro reptiliano activa los mecanismos de defensa del cuerpo y el ego-esquema, justifica y determina la acción según los condicionamientos que tenga cargados. Cuando se presenta algo nuevo, se activa esta parte del cerebro y le avisa del peligro, activando el mecanismo de supervivencia. Y de acuerdo al ego-esquema de cada uno, salimos corriendo, rechazamos o enfrentamos la situación. El reptiliano emite grandes cantidades de adrenalina y todo su cuerpo está en pie de guerra. Nuestro comportamiento inferior está regido por los cerebros reptiliano y mamífero. Cuando no entendemos nada, de nada, es el cerebro reptiliano que está activado y el neocórtex está desconectado. Lo desesperante de la situación en nuestro país es que los cerebros reptiliano y mamífero están activados permanentemente. Por eso que casi ya la mayoría es reacio a cambiar y prefieren permanecer en la ignorancia por miedo a lo nuevo. Ejercicio 1. Relájese y visualice en una pantalla mental todos los cambios que desea, para hacerle creer a su cerebro reptiliano que son situaciones viejas y que no representan ninguna amenaza. Ejercicio 2. Relájese y entre en frecuencia cerebral alfa. Y tome un libro interesante pero profundo, que normalmente no entendía, de filosofía,
o espiritual, por ejemplo, y léalo. A medida que repita estos ejercicios, sus cerebros se irán armonizando y el neocórtex activando. La finalidad más elevada de la educación es erradicar ese espíritu de resentido que llevamos dentro, el cual hace que boicoteemos cualquier iniciativa productiva y trascendente, solo porque la idea no fue concebida por nosotros. Esto significa que por nuestro ego idiota, elijamos estar todos en el fondo del pantano, antes que seguir a un líder que no haya salido de nuestro partido. Y al reforzar esta actitud sectaria, lo único que hacemos es reforzar el cerebro reptiliano, o sea, la parte primitiva de nuestro cerebro. Nuestra educación debe ser dirigida a despertar la parte cerebral llamada neocórtex, donde residen la parte analítica y creativa de uno. El conocimiento es riqueza. Muchas gracias por asistir. Voz en off, Miguel Yepros.